Estamos hoy junto a la estatua de uno de los próceres de la educación mexicana. Hablar de don Rafael Ramírez es hablar de la escuela rural en México. ¿Qué significa esto? Que la Revolución Mexicana logró que las escuelas llegaran hasta los lugares más apartados del territorio nacional, que los maestros llegaran a esas comunidades para enseñar a los niños el alfabeto, las operaciones aritméticas elementales y los primeros conocimientos de la ciencia y de la cultura. Es algo que jamás se había dado en este país, a pesar de la independencia, de la reforma y hasta antes de la revolución. Las escuelas importantes en México se encontraban en las grandes ciudades. De ahí lo trascendente de la labor de este hombre extraordinario. Don Rafael Ramírez Castañeda nació en el pueblo de Las Vigas, Veracruz, que en la actualidad se llama Las Vigas de Ramírez Castañeda. Fue en el año de 1884, el 31 de diciembre. Don Rafael estudió en la Normal de Jalapa, porque como era un niño muy inteligente y muy destacado, se le becó y sus maestros, de los que nunca se olvidó, lo becaron para irse a la capital. De Las Vigas se fue a Jalapa y allá estudió en la escuela normal, que era afamadísima, una escuela normal que, por cierto, fue fundada en el año de 1885 y en la que fueron maestros figuras como Enrique Rebsamen, Enrique Lauscher y Carlos A. Carrillo. Fueron sus profesores en cátedra. Don Rafael no tenía idea que iba a ser la enorme figura de la escuela rural mexicana. Él, gracias a Félix Palavicini, que ocupó poco tiempo la Secretaría de Educación con Venustiano Carranza, en realidad se llamaba Secretaría de Instrucción Pública, fue a dar a Durango y allá escribió un libro sobre educación industrial en 1915. Él pensó que su carrera se iba a dirigir hacia las nuevas tecnologías que estaban entrando a México de una manera muy incipiente desde aquel entonces. Pero después del gobierno de Carranza, el maestro Ramírez, por su calidad humana y su capacidad magisterial, regresa a ese ámbito y es cuando José Vasconcelos, como primer secretario de Educación Pública, en 1921, se da la tarea de organizar y difundir la enseñanza normal a todo el ámbito nacional. Repito que él quería dedicarse a la educación técnica o tecnológica, pero la vida se encargó de llevarlo al verdadero camino, el camino de la escuela rural mexicana. Después de esas prácticas y esos conocimientos, don Rafael se convierte en autoridad dentro de la Secretaría de Educación Pública. Es lógico que con todo lo que había vivido respecto a la escuela rural, se le nombrara el encargado de las escuelas rurales y de la educación indígena. En la época de Porfirio Díaz, el analfabetismo en las grandes ciudades era del 50%, es decir, 50% de personas estaban alfabetizadas, sabían leer y escribir, y 50% eran analfabetas. Gracias a la revolución se logró que la escuela mexicana llegara a los sitios más apartados. Es entonces cuando se crean, con José Vasconcelos, primer secretario de Educación, las misiones culturales. La primera misión cultural fue llevada a la Sierra del Estado de Hidalgo, una parte totalmente inhóspita, y encabezaba esa misión el ingeniero Roberto Medellín Hostos, que a la sazón era oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Las misiones culturales llevaban médico, enfermera, trabajadora social, agrónomo, para mejorar
la cosecha y los cultivos, y desde luego varios maestros, el alfabetizador, el maestro de danza, el maestro de dibujo y pintura. Era una idea de conjuntar todos los elementos para que los pequeños del campo pudieran tener el acceso a la cultura y al conocimiento. Como Roberto Medellín Hostos era el oficial mayor de la Secretaría de Educación, tuvo que regresar a la Ciudad de México y con él iba don Rafael Ramírez Castañeda. Y a él le encarga esa primera misión cultural tan importante, porque abrió el paso para que a partir de ahí se fuera la cultura nacional a los rincones más inhóspitos y más apartados de nuestro territorio. Por ello, don Rafael Ramírez Castañeda, que era un hombre que pensaba que iba a dedicarse a la educación industrial, virara su vida hacia la Escuela Rural Mexicana. Él se enamoró verdaderamente de estas ideas y comenzó a trabajar importantes nociones en los lugares a los que iba yendo, porque nunca se cansó. Él, igual que todos los profesores que iban al medio rural, montaba en caballo, en mula, y se iba a esos sitios no solo a alfabetizar, sino a llevar los conocimientos y la cultura nacional a esos sitios que estaban total y absolutamente descuidados. Ya en 1922 se había creado la primera escuela normal rural en Tacámbaro, Michoacán. Es un pueblo pintoresco muy bello, en el cual en una casa particular el gran maestro michoacano Isidro Castillo fundó la primera escuela normal rural. Fue tan importante ese movimiento, apoyado tanto por don Rafael Ramírez como por Moisés Sáenz, que llegó a haber 34 escuelas normales rurales en la República Mexicana. Desafortunadamente, en la etapa del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que coincide con toda la represión del año de 1968, 16 escuelas de un plumazo fueron desaparecidas. Es muy importante que tomemos en consideración y que revaloremos a las escuelas normales rurales, porque ellas son la única opción con que cuentan los campesinos para formarse en una profesión, la profesión más bella del mundo, que es la profesión de maestro. El maestro es quien forma a todos los demás profesionistas que se les ocurran: el médico, el abogado, el economista, el ingeniero, el músico, el arquitecto. Todos son formados por el maestro, que el maestro es quien los induce a conocer las primeras letras y la cultura. A todo esto dedicó su vida y su obra don Rafael Ramírez. De manera que esta es la forma en que don Rafael comienza a trabajar en el ámbito de la Escuela Rural Mexicana, de muy diversas maneras, porque una vez acreditada su personalidad en la Escuela Rural Mexicana, le dio una oportunidad inmensa y además realizó un sueño que él tenía: trabajar por la educación de México en aquellos lugares a donde no llegaba prácticamente nadie a reforzar la educación nacional. Don Rafael participa en las casas del campesino, en las escuelas abocadas a nuestros indígenas, se enamora de las lenguas de ellos y se hace un partidario definitivo de considerar a nuestras culturas. Además, se adhiere a toda la labor del general Cárdenas, en la que se da la educación socialista en nuestro país de 1934 a 1940, y para él el socialismo es el rescate de estas culturas impresionantes de carácter nacional que ahora afortunadamente están por primera vez siendo tomadas en cuenta. El cardenismo lo hace realizar una labor omnipresente en la República. Es entonces cuando él se consagra como el gigante de la Escuela Rural Mexicana. Pero a partir de 1940, abandonado el proyecto cardenista, las escuelas para campesinos, las normales rurales, comienzan a caer en un estado de inanición que ya no corresponde a aquel espíritu definitivo de realización de las ideas de la revolución. Para don Rafael esto constituye un verdadero drama personal y nacional. Es entonces cuando comienza a sugerir ideas que, de haberse llevado a cabo, hubieran transformado de manera definitiva México. Por ejemplo, crear e instalar universidades en las regiones apartadas, ya no solamente constituirlas en las ciudades importantes. Otra de ellas, decía él, que el maestro sea tan preparado o
más que aquellas personas dedicadas a las carreras liberales. Él anhelaba un tipo de maestro con una preparación verdaderamente diferente y para nuestra fortuna pudo realizarlo en la Escuela Normal Superior de México. Esta estatua bellísima que preside el campus de nuestra Escuela Normal Superior de México estaba en el plantel de Fresno y Rivera de San Cosme, en aquello que iba a dar a la unidad de biología. Y cuando la escuela se cambió aquí a Manuel Salazar, se trasladó la estatua, estuvo mucho tiempo mal colocada y después se ideó este sitio, que es muy bello por cierto, para poder poner la estatua. Y ustedes pueden ver que en el brazo derecho lleva un libro que simbólicamente tiene la A, la B y la C, es decir, el alfabetismo en nuestro país. Además, algo muy importante, ¿por qué está la estatua de él en la Escuela Normal Superior de México? Él fue el primer director de esta institución a partir de enero de 1942. Hubo 2 directores antes que él, y esto hay que aclararlo, que antes de don Rafael Ramírez están 2 directores. Ellos fueron directores del Instituto de Preparación para Profesores de Secundaria de 1936, que lo creó el general Cárdenas como presidente, a 1942, gobierno de Manuel Ávila Camacho, en que por la Ley Orgánica de Educación Pública, la escuela cambia de nombre de Instituto de Preparación a Escuela Normal Superior. Y curiosamente, en el mes de enero de 1942, cuando estaba siendo aprobada la Ley Orgánica de Educación Pública, don Rafael Ramírez llega como director de la misma. Por tanto, podemos afirmar con toda libertad y certeza que él es el primer director de esta escuela ya con ese nombre. Su presencia en la institución fue relativamente corta porque solamente duró 2 años, de 1942 a 1944. Con otro detalle, la escuela en aquella época, de 1936 a 1946, no contaba con un plantel. En aquella época había una gran improvisación. La escuela trabajó en la Nacional de Maestros, en la Escuela de Mascarones, que era filosofía, en la secundaria número 4 e incluso en la escuela secundaria número 1. En esos 2 años, don Rafael hizo que en la escuela comenzaran a impartirse materias de formación cultural para los maestros. La escuela no tenía plantel. El plantel de nuestra escuela en Fresno y Rivera de San Cosme fue construido en el mismo sexenio de Manuel Ávila Camacho, inaugurado exactamente el 26 de noviembre de 1946. De manera que don Rafael trabajó donde ocasionalmente se podía. Pudo instituir el primer curso para profesores foráneos con inspectores de toda la República Mexicana. En 1944, después de salir de la dirección de la Normal Superior, fue a un congreso a Saltillo, congreso al que había convocado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y ahí dio una serie de ideas para la construcción del verdadero normalismo y la preparación de los maestros. Fue una luz solar para México. Desgraciadamente no fue tomado en cuenta como debería. Él se retiró pues un tanto cuanto resentido de que sus ideas no habían calado en la política educativa de los funcionarios y comenzó a recibir los homenajes que tanto merecía. Don Rafael enfermó de gravedad en el año de 1959 y murió el 29 de mayo de ese año, 1959, en la Ciudad de México. Dejó para la posteridad un legado inmenso. 4 tomos del Sembrador, 2 de los cuales entregó al presidente Lázaro Cárdenas, y los 4 tomos completos fueron publicados en el estado de Veracruz para el conocimiento de todo el Magisterio Nacional, gracias al maestro Hermida Ruiz, a quien recordamos con tanto cariño. Sobre el maestro Rafael Ramírez habría tantas cosas que platicar, pero yo creo que con estas que hemos mencionado habrá de ser por este momento más que suficiente. Muchas gracias.